Muy bien, pues nada, entonces sí. A ver si se oye bien. La amiga Liliana Valverde había preparado algún... Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Y, ¿qué tal, Liliana? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pido disculpas, pero... Sentate acá. Bueno, quería comentar algo de... No, que se quede aquí. No, yo me voy a poner ahí. Bueno, Bueno, pues estamos, es un poco mendocino. no es un problema de movilidad. Bueno. Entonces te paso para que hables un poquito o quieres hablar después. Sí, hablo después, ¿te parece? Hablas después, bueno, perfecto, porque así empezamos. Bueno, a ver, vamos a ver cómo arranca. Bueno, la primera cuestión es que este es el último libro que yo he escrito, que tiene unas características un poco diferentes de otros anteriores, porque los libros, tengo bastantes cosas escritas sobre todo el tema de filosofía del lenguaje, hasta filosofía de las matemáticas, ¿no? Y los publica la universidad, pues están muy bien publicados, muy bien editados, pero luego ahí se quedan, ¿no? Y entonces este libro es una aventura diferente porque tenía un poco idea de tener dirigida a la gente, ¿no? A los ciudadanos normales. Digamos, todos somos ciudadanos normales relativamente, pero lo que yo siempre comento es que si para entenderme a mí hay que haber estudiado filosofía, yo soy prescindible. No sirve para nada. Porque resulta que para entender mi discurso hay que, primero, haber estudiado una carrera de filosofía o tener una formación sólida en filosofía, pues no tiene ningún sentido. Hay otros que escriben en esta línea o que se manifiestan en esta línea. Yo creo que la filosofía verdaderamente es liberadora, ¿eh? Y necesitamos realmente la reflexión filosófica, que ya explicaré y con qué características, y por lo tanto hay que difundirla. Entonces ahora, a esta altura de mi vida, no renuncio jamás a una posibilidad de comunicación y de difusión de lo que yo pienso. Es mi pensamiento, no me lo he inventado, no es algo, vamos, totalmente, no es nada del otro mundo, pero no es nada, pero realmente es lo que yo pienso. Entonces ahí me puedo mover bastante bien, ¿no? Y después de la presentación del libro en España, este libro tiene que ver también bastante con México, que vivíamos ahí, entonces realmente son mis hermanos. Pero nunca me había venido a hablar de filosofía. Alguna vez me habían dicho, ¿por qué no das una conferencia, una charla? Y yo no doy conferencias porque yo tampoco voy a conferencias. Como yo no voy, lo único que falta es ir a darla yo, porque me aburren normalmente las conferencias. Es algo que es, sí, dices unas cosas muy bien armadas durante 1 o 2 horas y se acabó, ¿no? A mí me gustan los procesos, ¿no? Por eso me gustan los seminarios, aunque sean cortos, un punto de partida, un recorrido y unas conclusiones, ¿no? Porque realmente, entonces, eso es lo que me trajo a Mendoza, ¿no? Y bueno, he venido por 1 semana y poquito, y la idea es no solo presentar... El libro en realidad es un pretexto para que hablemos de filosofía. Y de hecho hay otra convocatoria para la semana que viene. El día que llegué estuve en la radio nacional y la verdad hablamos de filosofía. Y bueno, a eso he venido. Realmente el título me lo suscribieron, bueno, salió en México en uno de los seminarios. Yo hablaba bastante de que había que salir de los claustros, hay que salir de los claustros, hay que salir a la calle, hay que hablar con la gente, nos tienen que entender, ¿no? Porque si no, esa filosofía de gabinete, yo digo filosofía académica, habría que corregir, academicista, ¿no? Esas personas que se dedican toda su vida a investigar sobre que la prima de Heidegger cuando pasaba por debajo de no sé qué abeto y cosas de estas sí, que son muy puntillosas, pero que en el fondo no interesan. Yo no quiero desmerecer esa investigación de gabinete, ¿no? ¿Y dónde está realmente el enfrentar
los grandes problemas, los problemas fundamentales, ¿no? Entonces, ya hablaba de filosofía de la gente, hablaba de filosofía de la calle y al final quedó la cosa como filosofía de la no respuesta. Porque en una oportunidad yo decía, yo no tengo respuestas en el sentido de que yo no vengo a anunciar ningún tipo de verdades porque realmente, primero, estoy bastante perdido. Llevo 70 años en esta vida y estoy 72 para ser exacto, no me quito años, estoy bastante perdido. Me voy a ir como vine casi. Realmente siempre me ha llamado la atención muchísimo ese primate extraño que somos, que un buen día empezamos a inventarnos inmortalidades, dioses y cosas de este tipo, ¿no? Y en una especie de bucle extrañísimo en donde realmente somos bastante enigmáticos para nosotros mismos. Eso no importa. Se puede vivir en la incertidumbre, eso no importa. Bueno. Porque, sin embargo, claro que hay respuestas. Lo que pasa es que la filosofía fundamentalmente tiene que contribuir a plantear los interrogantes, a ponerlos sobre la mesa, a ponerlos en el tapete. Ya veremos cuáles son esos interrogantes. Y entre todos, esto es lo que se refería a Cristina, yo digo algo, y lo digo bastante, la verdad es intersubjetiva. La verdad la construimos entre todos. Yo no vengo acá, yo no soy poseedor de la verdad. Pero si vamos realmente tratando las cuestiones en diálogo, en buena... vamos a ir desvelando cuestiones, ¿no? Yo siempre digo que el profesor no enseña nada en el sentido de enseñar, en el sentido de adoctrinar, de establecer cuáles son las verdades, cosas por el estilo. En todo caso, enseña en el sentido de señalar. A mostrar, claro. Es más socrático, ¿no? ¿Veis aquello, aquel cartel, que no sé qué será, muy bonito? ¿Lo veis? Lo vemos todos, lo miramos y bueno, vamos a describir lo que vemos. Entonces, el filósofo puede señalar, de alguna manera, el sentido de la verdad en el griego clásico, que en algunos casos es orzotes, que quiere decir también, es aletheia, también dice ocultamiento, pero es un proceso de corrección de la mirada, ¿no? Es como un enfocar. Entonces, no, pero mira bien, mira. Entonces, si realmente enfocamos, iremos viendo. Entonces, y entre todos vamos construyendo. Y las verdades se asumen también socialmente y comunitariamente. Pero no estamos hablando de verdades que tengan que ver simplemente con la razón. Las verdades fundamentalmente son verdades que tienen que ver con la praxis también. Las verdades orientan acciones, actitudes, compromisos. No se trata solo de conocer, sino el mundo. Hay un paraje de Carlos París que de alguna manera recuerda también a Marx. Lo que se trata es de transformarlo. Nosotros tenemos que transformar el mundo. Y en este sentido, pues nos tenemos que poner de acuerdo. Bueno, pues esta era un poco la cuestión del título. Está luego podemos bien. hablar de más Muy cosas. bien. No sé si Liliana tiene... Sí. Luego sigo, pero si quieres, bueno, perfecto, lo hacemos así dinámico. Luego comento otras cosas. Bueno, muy bien. Esto está especialmente dedicado también al filósofo Agüero Máquer. Mi nombre es Liliana Valverde, soy periodista y estoy acompañando, pido disculpas otra vez. Coge esto si quieres. Sí. Todo nacimiento es una celebración. Toda llegada de un nuevo ser humano a este mundo conlleva la eterna gracia de la continuidad de la especie. Y la llegada de un nuevo libro es también una magna celebración. Más aún si se trata de un volumen que instaura una nueva filosofía, destinada a rescatar y enaltecer lo mejor del hombre y de la mujer. Eduardo Agüero Máquer cumplió un destino docente formando a muchos nuevos pensadores. Simultáneamente desarrolló labores de investigación en universidades europeas. Ha publicado libros que mantienen plena vigencia en la filosofía de la ciencia.
y también el despertar de nuevos horizontes. Ahora en Mendoza, segundo escenario luego de Madrid, presentamos su último gran trabajo. Difiere de los anteriores porque ya no es la investigación propiamente dicha, es la búsqueda, la indagación, sino que se trata de algo de distinta importancia. Estamos ante el trabajo destinado al ser humano en general, a la persona atribulada por el peso de una vida que se escapa a un control racional. Se trata de la posible salvación de los habitantes de esta crítica modernidad. Estamos ante el advenimiento en la ruta del libro de la felicidad, que sufre últimamente para nosotros de un mal de ausencia. La filosofía de la no respuesta, según Agüero Markel, es contra el academicismo institucionalizado que ha monopolizado la enseñanza, el desarrollo de la filosofía. Agüero Markel ha optado por una postura a la que él mismo llama subversiva, comprometida, más con las personas que con los programas o textos. Para el doctor Agüero, la filosofía de la no respuesta debe estar alejada de la tradicional reproducción de saberes, desmitificando, cuestionando e incluso confrontando. Esta filosofía plantea también como escuela de vida, no porque enseña a vivir, sino porque es un soporte útil para ir un poco más ligero de equipaje por la vida. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Vamos a también dar lugar al debate, porque a mí me gusta el debate. Me preguntaban si yo voy a aceptar preguntas. A mí me gusta el cuerpo a cuerpo. O sea que yo preguntas, claro que acepto. Puedo contar un poquito, porque esto que es presentación del libro, y como va a haber otras actividades también esta semana, que se quede con ganas, podemos seguir en otro lugar, ¿no? Porque repito que las cosas son un proceso. Claro. Hoy es una presentación no solo del libro, sino me presento yo, que soy un mendocino de pura cepa, como un señor que viene de otros lados, otras latitudes. Pero soy un mendocino. Claro. Soy estos mendocinos que estábamos hablando ahora hace un rato con los compañeros, está Enrique Dussel en México, nos fuimos, hubo una especie de, me gusta el término diáspora, y catapultaron a cada uno a un rincón, pero es interesante retornar, ¿no? Es interesante retornar a su tierra. Me dice una amiga paraguaya, que me dice, bueno, vas a ser profeta en tu tierra. Le digo, no pretendo eso, ¿no? Pero ya sabéis que es ese dicho. No importa, pero yo hoy vengo como filósofo también, que no es nada ampuloso, es algo bastante sencillo. Parto de la base de que todos vosotros sois filósofos, Claro. y no es un piropo, no es un piropo, porque como ser filósofo quiere decir desear conocer, a ver, que alguien diga aquí el que no quiera conocer, el que no quiera, pero no me refiero solo a conocer libros y conocer, no, también conocer paisajes, personas, comida, conocer. Conocerla. Realmente, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos, ya podemos ir viendo, conocer, saber, necesitamos conocer para poder completar nuestra propia esencia, nuestra propia vida. Nacemos muy inmaduros y realmente nuestra inteligencia, nuestro pensamiento es la continuación, de alguna manera, de aquel instinto que tienen los animales que les permite, somos primates, somos animales, absolutamente. Y un poco extraños, pero que necesitamos del conocimiento para poder completar y sobre todo para salir de las encrucijadas de los distintos problemas que la vida nos presenta. Yo por ahí hablo del pensar, que es un tema que me interesa mucho, porque yo distingo pensar de lucubrar, fantasear, de actividad psíquica, ¿no? Nuestro cerebro nunca descansa, pero pensar es otra cosa, ¿no? Yo utilizo el infinitivo, porque pensar siempre es pensar acerca de un problema, también hay que saber lo que es un problema. Menos mal, digo yo por ahí, que pensamos poco. No hay que pensar, hay que pensar cuando no tenemos más remedio, ¿eh? Porque pensar no es obsesionarse, ni, como decimos en España, comerse el coco. No, pensar es, realmente tenemos que ser austeros, es cuando realmente hay un problema.
Y un problema es muy fácil de definir, ¿eh? Se siente aquí, de aquí a acá. Puede ser cardiorrespiratorio, el nudo en el estómago, espasmos de colon. Esto es un problema. Si no tienes eso, no tienes ningún problema. Realmente. Afectan al sueño, duermes mucho o no duermes nada, a la alimentación, comes como un cosaco o se te quita el apetito. Realmente, si no, no hay problema. Entonces, es importante ese tipo de... en ese sentido es muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas veces la gente dice, tengo un problema? Y cuando te lo cuenta le digo, oye, mira, perdona, pero yo no lo estoy... A ver, espera un poquito. Ah, mira, vete para acá. ¿Y dónde está el problema? Pues si no, la verdad es que... Por eso hablábamos que la filosofía es terapéutica. Exacto. Pero yo insisto mucho, porque yo no me dedico a la autoayuda, no es una especie de recetas para vivir mejor, no. En el sentido de que, como tal, la filosofía es terapéutica porque el conocimiento es terapéutico. Si realmente nosotros enfocamos nuestra capacidad de conocer, de pensar adecuadamente, vamos a poder resolver mejor los problemas. Y por eso que lo importante, la labor para mí, en cierto modo, del filósofo, en mi caso, es por lo menos acompañar, ayudarse, a ver, o enseñar incluso a plantear los problemas. Pero de luego las respuestas no las doy yo. Hombre, yo tengo mis respuestas. Bueno, ¿esto a dónde nos lleva? Que he venido a hablar de filosofía, a establecer un diálogo filosófico, quizás a iniciar una relación filosófica con quienes quieran. Tenemos un grupo que le pusimos, ya no lo vamos a quitar, se llama Comunidad Filosófica, un poco en la línea de las comunidades filosóficas, por ejemplo, de un Michel Onfray, de la Universidad Popular de Caen, en la línea, porque no se trata de eso, se trata de que realmente somos un grupo que estamos en contacto, físicamente somos bastantes, Sí, pero también virtualmente hay foros, discusiones, yo casi nunca, no tengo tiempo de escribir en ellas, y sobre todo hay mucho movimiento en este momento, bastante gente, unas cuantas decenas o algún centenar en América Latina, en México, en Guatemala que estuve, en Perú, etcétera, ¿no? Entonces, a eso he venido. Yo decía en una entrevista que me hicieron en México, yo soy filósofo a las 24 horas del día. Hombre, dirían, esto es de formación profesional. No, espera. Si yo fuera dentista o ingeniero o, qué sé yo, gerente de banco las 24 horas del día estaría... Finito. Pero filósofo las 24 horas del día no, porque es imposible no ser filósofo. Pero en la medida de que tenemos que centrar lo que yo considero que es pensar. Yo no estoy todo el día pensando, como la estatua de Rodin del pensador. No. Yo no estoy. Pero ser filósofo es estar abierto. Decía Aristóteles que la admiración es la causa del filosofar. No caer en la obviedad de las cosas, sorprenderte, mirar más allá, ver detalles. A mí me encantan los detalles, ¿no? Entonces, y vas realmente, no sé, en ese sentido. Bueno, realmente no me voy a poner no hay tiempo, no es el lugar de explicar una serie de temas, simplemente voy a contar de qué va el libro. Bueno, primero le dedico el libro a mi primer profesor de filosofía que se llamaba Raúl Echauri. La primera clase de filosofía griega, yo con 17 años, entra y empieza a escribir en griego en la pizarra, ¿no? Y yo me acuerdo que era el Togarauto Noiestin Tekai Einai. Quiere decir, es lo mismo pensar y ser. Y se dedicó a eso. Y dice, no, si el libro no es tan difícil. Mira, auto quiere decir, es lo mismo, ¿no? Eina es ser, noein es pensar, y empezamos a trabajar así. Yo así empiezo. Sí. Cuando explico filosofía, empiezo así. Y lo escribo en griego, y luego lo transcribo a nuestra grafía, y yo me quedo esto grabado. Este es Raúl Echauri. Esto tiene que ver muchas cosas, porque hoy estoy como disparando ideas sueltas. Hay muchos problemas con la filosofía por las traducciones.
hay traducciones pésimas, luego hay refritos, de copia y pego, corto y pego, que ya llega un momento que no sabes de qué están hablando. Por eso en este libro encontraréis que yo voy a las lenguas originales. Y solo hablo de los autores cuyas lenguas conozco, que las he leído en su original, a veces con la ayuda, por supuesto, no es que sea de traducciones bilingües. Este es Raúl Echauri, que muere en el año, murió bastante joven. Y se lo dedico también a Carlos París, ha muerto relativamente hace poco, que es un filósofo español que yo conocí en el Congreso Internacional de Filosofía de Córdoba en 1971 y luego lo reencontré en España, bueno, que ha sido mucho para mí. Yo siempre me he considerado discípulo suyo, discípulo existencial, digo. No, yo no sirvo su pensamiento, sí, me interesa, no, a mí lo que aparte que no hay que seguir pensamientos de nadie, lo que hay que, pero sí que para mí fue un ejemplo de vida, de austeridad, de compromiso, de saber, de comunicar, en fin, un exceso. Muere a los 90 años totalmente lúcido, ¿no? Uno de sus últimos libros es La ética radical, en fin, ha escrito muchísimo. Se casó con Lidia Falcón, que es la líder del feminismo español, una mujer súper lúcida, todavía está en activo plenamente, que también recomiendo. Bueno, esto es mi dedicatoria. No se lo dedico a Dussel, pero se lo podría dedicar. Estuve con Dussel Enrique Dussel estuve hace un par de años y lo conocí en Mendoza, nos reencontramos en México, fue muy emocionante, estuvimos comparando un poco las trayectorias, él es un genio, yo no me como un gigante, ¿no? Pero comparando trayectorias vitales, y fue muy, muy interesante. Bueno. El prólogo me lo hace con mucho cariño una profesora mexicana, Ana María Ornella, a la cual agradezco mucho. Últimamente no sé qué me estará por pasar porque hay bastante gente que está hablando de mí. Aprovecho para hacer un agradecimiento que está aquí Alberto Atienza, que ha publicado un artículo, Filosofía de la Felicidad, en Los Andes de ayer, que lo recomiendo plenamente. Ya no estamos no es tanto porque no es un artículo donde me halaga, no, él expresa su pensamiento y expresa su filosofía y luego la entrelaza. Está escrito de una manera magistral, Alberto, y te lo agradezco muchísimo. Me emocionó, realmente, Alberto. Me emocionó. Yo lo recomiendo. Ya lo he distribuido por ahí y hay respuestas escritas que te las haré llegar en los foros. Bueno. Explico que en este libro, aunque parecen 5 autores, yo no me dedico a exponer estos autores. Yo lo he dicho de otra manera, aunque aquí lo digo un poco más elegantemente, lo único que hago con los autores es traer agua para mi propio molino. Sin tergiversarlos, es una manera de ilustrar lo que yo quiero decir. Claro. No es una, digamos, una exposición didáctica de Parménides, Platón, Aristóteles, Descartes y Kant. Ahora estoy escribiendo, he escogido a otros filósofos contemporáneos en un segundo volumen. Yo tuve que dar carpetazo a este porque había que publicarlo. Tuve algún contratiempo que me hizo demorarme un poco y dije, bueno, me quedo con estos 5. Precisamente, el primer capítulo hablo de la filosofía como escuela de vida, explico lo que es esto, cómo la filosofía en Grecia nace como escuela de vida y nace para formar al ciudadano para que pueda participar en la vida de la polis. O sea, para que pueda participar en la actividad política de una manera responsable, de una manera que sepa hablar, que sepa expresar sus ideas, que sepa confrontar, que sepa dialogar. Y fue escuela de vida. Y cómo para nosotros también la filosofía puede ser escuela de vida. Hago algún guiño que otro a Epicuro, porque me gusta mucho, porque para mí, digamos, el eje de muchas cuestiones ya en cuanto a la vida tiene que ver con la amistad, que para mí es la relación de amor más fabulosa y la mejor, ¿no? Y bueno, pues ahí hay cosas. El segundo capítulo hablo de aprender de la historia de la filosofía. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que yo aquí hablo de que no hay respuesta, pero las respuestas sí están, se han expresado, están escritas, se puede ir a ellas.
porque los textos, a mí me gusta mucho trabajar con los textos filosóficos, los textos nos dan muchísimas claves, muchísimas claves. Y además son vigentes. Son vigentes. Hay que leer filosofía. Hay dos maneras de leer filosofía. Hay autores que se los puede leer. Uno se puede coger el diálogo platónico y lo lee. Ahora, si uno quiere leer Husserl, más vale que alguien que lo oriente, ¿no? O sea, hay algunos autores que necesitan un poco un guía. El profesor de filosofía, realmente un intermediario, alguien que se lo ponga un poco a tiro. Pero hay otros que se leen muy bien. Entonces, hay que leer filosofía porque ahí hay soluciones, hay respuestas, porque en el fondo los problemas son más o menos los mismos. ¿Qué ocurre? Que esos problemas que se han ido dando históricamente, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista social y político, esos problemas se dan unas respuestas, se dan unas soluciones y son vigentes por un tiempo. Y luego vuelven a perder vigencia, se vuelve a reavivar el problema. Entonces nosotros podemos perfectamente, a la luz de textos, por ejemplo, clásicos, el seminario que empiezo en la quinta edición en 3 cantos en octubre, este año me voy a dedicar solo a los griegos, porque es muy actual. Porque no se trata de hablar del pasado, estamos hablando del presente, estamos construyendo el futuro. Entonces hay que aprender de la historia de la filosofía. El capítulo siguiente sería algo del Parménides y del ser. Digamos, con uno de estos autores ilustro una cuestión clave de la filosofía, pero que también es una herramienta. A mí me interesa, sobre todo en los seminarios, yo les llamo alumnos y algunos, ahora estoy trabajando con gente bastante mayor, casi una universidad senior, realmente pueden tener estas herramientas para poder penetrar mejor, ¿no? Entonces, dilucidamos ni más ni menos a raíz de Parménides la noción de ser, que es una cuestión clave en la filosofía. Claro, entonces, ¿qué pasa pero no decías tú que esta es una filosofía que puede entenderla todo el mundo y que además no hay que haber estudiado filosofía? A ver, yo siempre digo, hay algunos párrafos, sobre todo en algunos capítulos, que conviene leerlo un par de veces. Y si no, te lo saltas. Te lo saltas. Porque claro, una cosa es que esta filosofía tenga vocación de ser entendida por todos y otra cosa es una simplificación. Y yo en todos mis libros siempre hago un poco lo mismo. Siempre hay algunos autores que no puedo o algunos temas que no me puedo reprimir y digo, bueno, no, pero esto es así. Yo no estoy aquí, como dirían en Argentina, guitarreando. Esto verdaderamente, esto hay un fundamento, hay un apoyo de textos, hay un apoyo documental, es una cosa, digamos, rigurosa, ¿no? Bueno, pues yo creo que la cuestión del ser en Parménides, creo que como propuesta para poder realmente utilizarla y puede ser interesante. Es lo mismo pensar y ser, si puedo, ¿a qué hora es? Lo mismo, porque puedo dar una pista. Aparte hay interpretaciones ya muy conocidas, ¿no? Pero si pensar es realmente buscar, es interrogarse. ¿Y qué es pensar o qué es interrogarse? Es la pregunta, yo hago todo un proceso para llegar aquí, pero la pregunta fundamental es la pregunta por el sentido. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Pensar es buscar el sentido, en el fondo. Pero es que resulta que no hay un sentido preestablecido, no hay un sentido escrito. Buscar un sentido no es algo que yo busco lo que se ha perdido o que está escondido. No. Es como lo de la verdad, no hay verdad. Si hubiera verdad y hubiera sentido, esto nos retrotraería a una especie de entelequia especial que ha sido el autor de los sentidos y de las verdades. O sea, una cuestión que a mí se me escapa totalmente de mi capacidad, ¿no? Entonces, pero somos buscadores de sentido, inevitablemente. El sentido que vamos encontrando en la vida es los sentidos que vamos dando a nuestro vivir, ¿no? Y puedo llegar a decir que es lo mismo pensar y ser, simplifico, porque en el fondo es lo mismo buscar el sentido que encontrar el sentido. ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Que somos buscadores de sentido. Inevitablemente somos buscadores de sentido.
Y aquí podemos hablar de caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Entonces, en tanto buscamos el sentido, damos sentido a nuestra vida. Si lo buscamos, valga con sentido. Pero al volver la vista atrás, parafraseando el poema, vemos que hemos construido un sentido. Un sentido que, por otra parte, algunas veces me dice, bueno, pero tú eres... cuando hablo de temas del amor, si soy un filósofo romántico, yo no utilizo el término amor, romanticismo en el sentido de la calle, en ese sentido no. En todo caso, si soy romántico, decía yo, me acuerdo un ejemplo, en el sentido del romanticismo alemán o de ciertos romanticismos. Soy romántico, ¿sabéis por qué? Porque busco absolutos que sé de antemano que no existen. Pero no puedo evitarlo. Y aquí vamos a Kant, ya lo veremos. Tiene la razón humana este singular destino de verse asaltada por cuestiones de índole tal que por su naturaleza, porque son inalcanzables y que sin embargo esto es inevitable, una cosa así, principio de la crítica de la razón pura. Nosotros siempre nos planteamos las grandes cuestiones, esta es la enfermedad de este primate, pero que no tienen respuesta, porque esto es como intentar indagar acerca del horizonte. El horizonte nos ayuda a ver que hay cosas arriba, abajo, izquierda, derecha, pero el horizonte es una proyección de nuestro aparato óptico, nuestro ojo. Entonces, ciertos inventos, ciertas tendencias de nuestra inteligencia son una proyección de nuestra inteligencia. Bueno, pues este es el sentido, es inevitable. Además, es la única dimensión de la felicidad que existe, es seguir sintiéndonos vivos, seguir buscando y no detenernos, ¿no? Un poco el placer de la existencia, el placer de lo cotidiano. Platón y la filosofía. Platón nos porque el término filosofía es bastante posterior a cuando surge la episteme y la física, es la primera filosofía, ¿no? Pero ya en la época de Platón hablamos de filosofía, es muy interesante los especialistas, el diálogo, el banquete, yo lo recomiendo, el personaje de Eros, ¿no? Que es el auténtico filósofo, es un diálogo sobre el amor, ¿no? Lo que bueno, bastantes lo conocéis. Y Eros es hijo, como sabéis, de Poros y de Penía. Poros es el dios de la abundancia y la riqueza y Penía la diosa de la pobreza. Por lo tanto, Poros hereda de su padre la capacidad de conseguir, de buscar. Está siempre tras la pista de algo, lo quiere, lo busca y lo consigue. Pero tiene un problema, porque es hijo de Penía. Lo pierde. Entonces, bueno, no es muy problemático porque aunque lo pierdas, vas a seguir buscando. Es interesante, aquí, como veis, dejo otra pista. No podemos atesorar nada en esta vida, nada, absolutamente nada, porque se nos va a escapar, va a perder vigencia. Y si lo aplicáramos al amor humano, y no digamos nada del amor erótico, o sea, el amor donde hay implicada la pasión, es terrible, porque el amor está siempre condenado a crecer, no se puede estancar, porque si se estanca se desaparece. Eso es terrible. Pero bueno, no lo vamos a aplicar al amor, pero lo podemos aplicar a la vida. Entonces, siempre tenemos que estar tras la pista. Este es Eros, y es un buscador de sentido. Platón dice, desde luego hay aquellas personas que tienen ese efecto tan enojoso de creerse que saben, que ellos saben, que tal, y sin embargo, que equivocados están, ¿no? Bueno, esto luego lo simplifica en un poco la sabiduría popular, solo sé que no sé nada, ¿no? Que a veces lo ponen en Facebook, frases de Sócrates, firmados por Sócrates, claro. Yo digo, oye, una vez no sé quién le puso, le digo, oye, escucha, espera, vente para... No escribió nada, ¿eh? O sea, que no te lo creas porque no escribió nada. O Saramago. Hay un texto de Saramago que lo pone, es recurrente. Hijo es alguien que te ha dado Dios. Momentino, si Saramago no creía en Dios. ¿Quién se ha inventado ese texto de Saramago? Es verdad que el hijo no te pertenece, pero porque te lo ha dado Dios ya estamos exagerando. No creía en Dios Saramago. Platón y la filosofía. Aristóteles y la naturaleza. Otra gran cuestión.
Bueno, Aristóteles es el filósofo de la naturaleza, es el primer científico, pero es muy interesante la visión, que por otra parte, en cada uno de estos pensadores, los otros también podrían coincidir, ¿no? Lo que pasa es que yo ilumino o enfoco una parte de la filosofía, en este caso, aprovechando o radicándolo en alguno de los filósofos. Es quizás es casi el más técnico de los textos, porque Aristóteles no es lo mismo leer los diálogos de Platón que la metafísica de Aristóteles. Sí, más complicado. Que no la recomiendo, leerla. Lo que, en todo caso, si os gusta Aristóteles, pues tenemos aquí unos profesores de filosofía, os ponen en contacto con ellos y yo quiero leer Aristóteles, ¿qué hago? Porque no lo recomiendo. Pero de todas maneras sí que es muy importante. Pensad que Aristóteles, la física aristotélica ha sido vigente, bueno, hasta Newton, cuando Newton reforma la física. Bueno, aquí habría mucho que hablar. Descartes y la duda. Bueno, pues aquí llegamos a palabras mayores. Descartes, que no era nada cartesiano, ni nada cuadriculado, yo recomiendo vivamente leer el discurso del método, no todo, porque a partir de la cuarta parte empieza a despertar un poco. Vamos, está más prendido o anclado en las ideas de la época, pero la primera parte del discurso del método, que es una autobiografía intelectual, donde él cuenta lo que le prometen los maestros suyos, los profesores, cuando entra al colegio de la Flèche, y lo decepcionado que sale de ahí, totalmente decepcionado, le prometían de todo y sin embargo no solo no lo consigue, pero consigue una cosa muy importante, dice, descubrir más todavía mi propia ignorancia, ¿no? Sí. Me sentía más ignorante que cuando entré. Abandona los estudios, se enrola, porque había que ganarse la vida, en la guerra de los 30 años, se enrolaba ahí de soldado de fortuna y se va a conocer, como él dice, otras cortes y ejércitos. Pero como yo le llamo el libro de los libros de los estudios y el libro de la vida. El libro de la vida también tampoco encuentra gran cosa. Entonces dice, bueno, resolví, dice, mirar en mí mismo, a ver qué encontraba. Y encuentra el famoso cogito ergo sum. En realidad, pienso, soy. Luego existo, ya empezamos a patinar. Soy. Porque si yo digo pienso, luego existo, que es lo que está divulgado, el luego introduce una conclusión. Entonces parece una premisa que es pienso, entonces soy, existo, perdón. Claro. No, pienso, soy. Es una intuición, no tiene nada que ver con que soy intuitivo, no, la intuición intelectual. Pienso, soy, me intuyo siendo. Es una intuición fundante, es terrible, es impresionante. Verdaderamente somos, es que somos. ¿Hay algo más increíble que seamos? Somos. Bueno, pues, pero para llegar a esto viene la duda. Yo le llamo también el desaprender. Yo propongo por ahí, no sé si se va a llamar algo con desaprender el otro libro, que desaprendamos, que nos olvidemos, nos han engañado muchísimo. Pero en muchísimas cosas. Estoy a punto de hacer una lista, no sé si la voy a hacer, de todas las patrañas que nos han metido, que nos hacen ser tan infelices, tan infelices. He tenido que revisar para mi seminario de los meses pasados 2 textos que había leído de muy joven. Uno lo había leído más, pero el otro lo había leído solo y un poquito. Uno es El malestar de la cultura de Freud y otro es un libro que me tiene impresionado, porque esas cosas que uno lee con 18 años, más o menos, de Feuerbach, La esencia del cristianismo. Bueno, increíble. ¿Cómo está el gran engaño? ¿Cómo buscamos divinidades y absolutos fuera de nosotros? Eso que se llamaría la alienación religiosa. Y eso nos distrae de poder mirar en nosotros mismos y verdaderamente ir por ahí, siendo y encontrando ese sentido que no lo podemos definir, pero que vamos viviendo con ese sentido. Aquello que Wittgenstein, filósofo que recomiendo en cierto modo, pero también con guía,
cuando Wittgenstein, después que termina su tractato, su libro de lógica aplastante y muy interesante además, dice, bueno, esto es todo lo que se puede hablar. Y a partir de ahora dice, bueno, y de lo que no se puede hablar, dice él, mejor es callarse. Y ese mejor es callarse es cuando uno queda como anonadado e inmerso en ese soy, en esa perplejidad de no encontrar respuestas, pero... Y entonces dice, y aquí se abre el ámbito de lo místico. Pues yo no he encontrado libro más místico que La esencia del cristianismo de Feuerbach, que es el precursor del ateísmo. Recomiendo muchísimo la interpretación que hace del pan y del vino o del agua en el bautismo. Es impresionante, impresionante. Pero una cuestión central sería la cuestión de la alienación. Y esto Freud lo dice, bueno, es como nos hacen sentir culpables por el mero hecho de existir. O sea, hay toda una tendencia disuasoria de que el ser humano se emancipe. Porque dice, ya no hay filósofos. Yo digo, menos mal que no hay filósofos. Porque entonces quiere decir que ya no podemos endilgar a otro esta tarea y excusarnos, porque los filósofos somos nosotros. Y yo, como siempre digo, no, esto no es un piropo, no es que digo que somos filósofos. No. Somos filósofos, y el que quiera ser filósofo, ejercer como tal, lo primero que hay que tomar conciencia de que lo somos. Hay que tomar conciencia de que la vida nuestra depende de nosotros, la mayor o menor felicidad que alcancemos depende de nosotros, porque la felicidad, como digo por ahí, son momentos de felicidad. Pero esos momentos de felicidad que nosotros vamos hilvanando, podríamos decir, pero la felicidad no existe. ¿Qué es eso de la felicidad? Más nos han engañado también. ¿En qué consiste ser feliz? ¿En qué consiste? Te dice, si usted tiene esto, lo otro, es feliz. Tiene un trabajo seguro, gana bien, tiene un buen auto, una buena carrera. Además, si es rubio, mejor que otra. Tener un niño rubio de ojos azules debe estar muy bien, porque queda bien, y cosas de este tipo. Kant y la razón. Está en el libro. Pero, ¿qué ocurre aquí? Algo clave. Algo clave. Y esto lo puede entender cualquiera. No sé si estás de acuerdo conmigo, estimado colega, pero esto lo puede entender cualquiera. A ver, no tiene por qué saberlo la gente, pero si tú le dices que hay dos tipos de razón, la razón teórica y la razón práctica, y la explicas con pocas palabras. La razón teórica es la siguiente. Yo tengo, vamos a suponer, vamos a ver si puedo hablar, 400.000 pesos argentinos y me quiero comprar un auto. ¿Qué hago? Pues pregunto a los amigos, pruebo algunos, veo comprarme lo mejor que pueda con esos 400.000 pesos. Y si no los tengo y me los financian, tengo que mirar muy bien lo que voy a pagar al... Bueno, yo no estoy hablando de ciencia, fijaos, es una cuestión de sentido común. O sea, la razón teórica es la que calcula. Tengo que volver a casa. Voy a ir por el camino más directo y el más barato. Y si no está muy lejos, además voy caminando mejor porque hago ejercicio. Yo siempre decía, estamos aquí, tengo que llegar a Madrid a tal parte, ¿y cómo hago? ¿Qué es lo más rápido? Te van diciendo. Yo le digo, no, es telehelicóptero. Yo ahora llamo, me viene un helicóptero, pero es muy caro. Es muy caro, telehelicóptero es muy caro. Bueno, entonces... Esa es la razón teórica, por supuesto que es la razón científica. Y la razón científica, cuando establece enunciados científicos, enuncia verdades, las leyes científicas, tienen que estar fundadas. Tienen que estar fundadas según la propia metodología de esa ciencia. Hay que seguir con las reglas del juego de la ciencia. Pero hay otra razón, la razón práctica. La palabra práctica puede despistar. El que no ha leído acá, la razón moral, que también puede despistar. O sea, la basada en la libertad. Ejemplo, yo voy a un restaurante y... ¿Cómo ves los ejemplos? No son tan... ¿Y qué elijo? Bueno, procuro... hombre, me gusta... La elección de un plato en un restaurante interviene en la razón práctica. A no ser que tenga muy poco dinero y me vaya al plato más barato. Entonces ahí ya interfiere.
Y de repente yo pido eso, que me parece bien, y Cristina ha pedido un plato, tengo un plato maravilloso, y digo, ya me traen esto, me equivoqué. Claro. O sea, la razón, las decisiones prácticas son siempre apuestas. Siempre. ¿Qué carrera elijo? ¿Qué, ¿A qué relación seguir? Vos das ese ejemplo que dice, el ejemplo que tú das ahí en el libro, que dice que si sigo o no con una relación amorosa. por ejemplo? Y dice, tengo miedo, duda, me conviene, no me conviene, actúa esa razón para darle a esa pregunta cierta respuesta. La razón es cuando yo, Ahí por es la ejemplo, razón es para como mí. por ejemplo que viene tu hija y te dice, te enseña, te presenta a un chico, Ah, ¿no? Y entonces, pero no te das cuenta, le digo, lo que es esto, lo cual, no es que es un vago, además lo veo un poco chulo, debe ser hasta maltratador, tú ten cuidado, tal. claro. Y de repente te escucha y te dice, sí papá, pero es que lo quiero. Se acabó. Se acabó. Esa es la razón práctica. Es cuando tomamos decisiones, pues somos libres. Kant dice una cosa muy interesante de un tema fabuloso que sería para hacer un seminario. Puedo dar luego hasta indulgencias después, el tema de Dios. Entonces Kant postula la existencia de Dios. Pero ¿sabéis por qué postula la existencia de Dios? Dice, porque a él, su vida, para él, si Dios no existiera, no tiene sentido. Pero tiene claro que lo está postulando. Por eso yo siempre le digo a los creyentes, mira, si eso te hace feliz, pero no solo te hace feliz, te hace ser mejor persona, porque si lo vas a hacer es una persona impositiva, que vas a intentar imponer tus ideas a todos los demás, tú no estás, vas a creer que la ética y la legislación de una tiene que ser guiada por el Vaticano, pues no, esa no. Pero realmente si te hace feliz, si te hace ser solidario, comprometido, verdaderamente luchar y comprometerse con una sociedad mejor, pues está muy bien. ¿Por qué vas a dejarlo? Ahora, ojo, tampoco, pero el que no acepta a Dios en su vida puede ser tan feliz como, o tan infeliz como el otro. Porque el problema no es, esto se ha trabajado mucho en el existencialismo, ¿no? De Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido. No, no tiene nada que ver Dios con esto. No está todo permitido, hay líneas rojas. Cuando yo digo que la verdad es intersubjetiva, no da todo igual. Hay cosas que quedan fuera de esto y que son condenables y son aquellas que verdaderamente sojuzgan, hacen sufrir. En la presentación de Madrid, no sé si te acuerdas, Luz, que me la presenta una colega estupenda, dice, a ver, Eduardo, dice, tú dices que todos son filósofos. Yo, permíteme que dude. ¿Tú crees que Matteo Salvini es aquel ministro del Interior italiano que quiere que se ahogue, o Donald Trump, o Rajoy, son filósofos? No, Rajoy no, habló de Barcelona. ¿Son filósofos? ¿Tú crees que son filósofos? Bueno, dice. Bueno, y ahí se armó una cuestión muy interesante, ¿no? Entonces, la razón teórica y la razón práctica, esta cuestión es importante. Y saber cuándo, es un poco lo de la cabeza y el corazón. Pero no los mezclemos o sepamos que cuando se trata de cosas del corazón, estamos perdidos. Yo hay un planteamiento del amor que me lo sacaron en la radio, ¿no? En la radio salió esto. Lo sacaste tú, además. Lo sacaste tú, pues sabes de qué pie cogeo yo. Claro, yo pienso que el amor erótico anula la libertad. No somos libres, estamos listos. Por tanto, no somos culpables si nos salimos fuera de los... No, porque no somos libres de decir que no. Laurita, me hace una carita. Yo sí. Una elección. Para eso la libertad. No lo oí muy bien, pero luego te paso el... Muy bien. Luego concluyo mi filosofía, tengo la arrogancia de hablar de mi filosofía, que tiene que ver con uno de los seminarios, de repente por una serie de cuestiones digo, no, a ver, un momento. Yo aquí no vengo como profesor de filosofía. Yo humildemente soy un filósofo porque no es nada impresionante ser un filósofo. No es nada, pero tengo un pensamiento y yo lo defiendo.
me comprometo con él. Por lo tanto, yo vengo aquí a presentar esto y a confrontarlo porque creo que puedo aportar algo. Y eso es un poco lo que digo. Y luego hay una entrevista que me hicieron en México, me hace Bruno Ornella, donde cuento cosas. Es un libro un poco un collage. Y hay hasta una transcripción de alguna de las sesiones de la comunidad filosófica. Este es el libro. Viene otro mejor, ¿eh? No, digo esto porque es mi primer trabajo en cuanto a salir un poco del corsé de libros demasiado atados a la investigación, pero ahora, claro, puedo mejorar cosas. Bueno, yo me quedo aquí, he lanzado cosas, son titulares, ofrezco diálogo, Sí. Yo creo que somos responsables de aquello que armamos. Es un poco como lo del Principito, ¿no? Uno es responsable. No participar con una pregunta que podemos responderla en todos o lo pueden responder. No, yo quería decir una cosa, ¿puede ser? No, sí, ¿la querés? No, si tengo vos. No, que escuchándote por primera vez exponer, porque pese a que expone siempre, en toda nuestra relación siempre expone. Es repetición de tus 10 años, de tus 12 años, de tus 8 años. Yo no por vos, sino por vos. Sí, por mí, porque tengo alguna que otra ¿Verdad? Es que el último espectador que tiene que escuchar. No, si no estoy hablando con él, no. Con él. No, que somos coetáneos con Eduardo, nos hemos criado juntos. Y muy afines en los intereses. Entonces teníamos 8, 10, 12 años y Eduardo, sin nombrar filósofo ni nada, exponía exactamente así. Y por ahí nos pasamos 4 o 5 horas en lugar de él jugar con la pelota o yo ir al cine. Nos sentamos en el salón de una casa. Vos tenés muchísimo pelo negro. Y mucho pelo negro. Yo me acuerdo y si hay las fotos de joven a ver que es así, y era lo mismo que es ahora. La evolución la ha dado la parte del pensamiento en progresión, pero estaba la semilla y el germen de lo que ibas a hacer exacto. No te has apartado ni un gramo de tu camino. Qué impresionante, porque no creo que muchas personas pueden decir eso. Realmente empezás la vida teniendo alguna ilusión, un sueño, y después por ahí lo cumplís, por ahí no. Yo creo que vos te empeñaste en ser lo que sos, y por eso a los 17 años estabas solo en Santa Fe estudiando filosofía. O sea que me ha hecho volver a la infancia, divertidísima. A la infancia, divertida, proactiva, de crecimiento. Y con respecto a esto último que hablaste, para poder elegir un camino sin otros apoyos inventados que te trascienden fuera de vos, se necesita valor, que es lo que comenzaste diciendo. O sea, por ahí hacerse cargo de la interioridad y de que quiero yo solo conmigo mismo, requiere mucho valor, pero se puede arribar a ser muy buena persona en ese lugar. Eso es lo que quería decirte. Me tiraban de la lengua, es verdad. Bueno, yo también quería decir algo. Ha sido una casualidad o causalidad. Yo hoy estaba en casa, nosotros somos hermanos, y pensaba en lo que vos... Por parte de madre. Pensaba en lo que vos dijiste, caminante no hay camino. Yo eso estaba hoy a la siesta sintiendo eso. Caminante no hay camino. Y en la vida, nosotros como hermanos, hemos caminado, yo creía, caminos diferentes. Y a esta edad nos encontramos. Y realmente me emociona encontrar en este momento con vos y coincidir. Aunque a veces
en eso que vos dijiste, que lo hemos hablado siguiendo este libro, que era la filosofía de la frontera. Y hoy también pensaba que la frontera es virtual. Es virtual. Las fronteras son virtuales. Y la podemos pasar y nos podemos juntar en distintas partes de esa frontera y coincidir. Y hemos coincidido a esta altura, ¿no es cierto? De esos caminos han coincidido. Y yo doy gracias en este momento que pueda ser así. Y bueno, y yo creo que muchos de estos en educación se la debemos a nuestra madre, que tiene una filosofía muy especial de vida. Y si yo estudio filosofía, no soy filósofa, pero hago un tipo de filosofía, los que me conocen, que asisten a los talleres que yo hago, y coincidimos mucho, y en ese camino, digamos, de la filosofía de vida como camino. Bueno, quería decir eso y darte las gracias.